Guillermo Oliveto, que es un especialista en temas de consumo y de consumo masivo, qué está pasando con el crédito, la clase media. Guillermo, a ver, vos te hacías una pregunta los últimos días en tus columnas, en La Nación, si es la clase media sigue viva o algo así, o qué quedó de la clase media hoy en la Argentina. Sí, Si, si sigue existiendo, sí. Si la Argentina sí se ¿Tenés puede todavía de catalogar clase media en como un Argentina? país de clase media, yo creo que Sí. sí. Argentina sigue teniendo una de las clases medias más altas de Latinoamérica, junto con Uruguay, en algún sentido también Costa Rica. 45% de los argentinos son de clase media. Un dato ahí relevante es que esto no cambia, grosso modo, desde el año 2007, Maxi. O sea, tenés 12 años de estabilidad en ese número, más o menos entre 47 y A ver, 44% de la sociedad. para un segundo, porque me interesa mucho. Poné ahí, ¿quién es de clase media en la Argentina? Esa es la importante. La gente no entiende la pirámide social, la pirámide socioeconómica, todas esas cosas no se entiende. Pero, ¿quién es de clase media en la Argentina? Los políticos dicen, miren, nosotros hablamos todo el tiempo de la clase media porque el 80% de los argentinos se consideran de clase Se media. perciben a sí mismos como de clase media. Cuando hablan de la gente y de la clase media, pero, che, ¿por qué le habla solo la clase media? Cuando le preguntan, por ejemplo, no sé, a Macri o a Massa, dice, pues el 80% se percibe como clase media. ¿Que es verdad? Se perciben como clase Sí, media, sí. pero no son clase media. No, 45% es, y tenés 25% ahí que sin serlo se autopercibe como de clase media. Tenés gran parte de la clase alta, que es muy poquito, y casi toda la clase baja no pobre se ve a sí mismo como de clase media, porque eso es parte de la historia de la Argentina, es parte de la educación, el barrio, la familia, la tradición. Y la clase media se autodefine a sí misma por dos o tres cosas muy A básicas. ver. Una es, no soy ni rico ni pobre. La segunda es, no tengo servicios extremos raros, digamos, propios de la clase alta, como tener chofer o tener, no sé, o tener cuestiones de consumo muy lujosas. Y la tercera, Maxi, muy importante, tengo que trabajar para poder vivir. Digo, si yo dejo de trabajar, no me autosustento. Son cosas muy primarias No casi. puedo vivir de renta. No puedo vivir de rentas, claro. Entonces, en esa cosa casi muy básica se incluye casi toda la argentinidad, lo cual hace que en definitiva hablar de la clase media es algo bastante más complejo, porque hay varias formas de ser clase media. Por lo menos tenés dos grandes grupos, la media alta que vive mirando para arriba, pero tiene un ingreso que es un tercio de la clase alta, y la media baja, que es la nueva clase media emergente post-crisis 2001-2002, que mucha gente dice, con ese ingreso no puede ser de clase media. La realidad es que olvidan o desconocen que abajo de ese grupo todavía te queda la mitad de la población de la Argentina que es de clase baja. A ver, vamos a analizarlo en términos de lo que es efectivamente cuánto ganan los distintos grupos sociales en la Argentina. Esta es la pirámide de ingresos que suele hacer Guillermo Oliveto, que es muy interesante. A ver, Guillermo, ayúdame. ¿Qué es la clase media? ¿La que está por acá Las y dos. por acá? No, la que está arriba, el 17% de clase media alta, Sí. que eso responde mucho al imaginario que todos tenemos de qué es la clase media. Estás hablando de entre 80.000, 50.000 y 130.000 pesos de ingreso familiar neto. Está Estos no son hablando sueldos. de bolsillo. De bolsillo todo lo que entra a la casa. O sea, si hay dos personas que ponen ingreso, eso obviamente está contemplado en ese número. Entre 50.000 y 130.000 pesos. Al final del año pasado, veremos con los aumentos que haya este año, ¿no? Está Eso bien, te da pero el puede ser, promedio este de año puede 80. ser entre 70.000, 80.000 y 150.000 Sí, pesos. eso este año va a ser entre 25 y 35 más, depende de cómo termine cerrando. Ahora, mucha gente te va a decir, pero ¿por qué me llamás clase media alta si yo gano 80.000 pesos, 90.000 pesos y no llego a fin de mes? ¿No? Bueno, está bien. Con los aumentos de los servicios, con lo que está pasando con los aumentos generalizados. Incluso gente de clase alta te puedo decir, yo con ese ingreso tampoco soy clase alta, porque la gente tiende a pensar que la clase alta es rica, digamos, ¿no? Sí. Maxi, todo depende mucho de cuál sea la estructura de gasto de tu hogar. Hay un elemento muy condicionante en la Argentina que es si sos dueño o no. Digamos, porque en definitiva no pagás alquiler y eso cambia muchísimo las cuentas. Y después, ¿cuánta gente vive en esa casa y cuánta gente pone dinero en esa casa? Que no es lo mismo, ¿no? Clase alta vos ponés, no estás hablando de los ricos. No, de ninguna manera. Estás hablando del 5% de la población que tiene ingresos promedio mensuales de 260.000 pesos. Sí, que es un ingreso importante, Muy pero elevado. lejos de la riqueza ni mucho menos. La riqueza no cuenta en la estadística social, es el 0,3, 0,2% de la población, digamos. No, están Es el fuera avión de lo que miran privado, los es mercados. el avión privado. Claro, el es otra chofer, historia. Varias propiedades, vivir de renta y demás. Exacto. Hay 5% de la población que tiene de ingresos 260.000 pesos mensuales de ingresos. Por familia, Por recordemos familia. eso, no es sueldo, es toda la plata que hay en la casa. Por familia. La clase media, vos decís clase media acomodada, Sí, llamémosla, sí. estaría entre, bueno, vos decís
50.000 y 130.000 pesos. Esa es la que, por ejemplo, a dólar barato estaba permanentemente atenta a cuáles eran las ofertas para poder viajar al exterior. Y que claramente a este dólar en algún punto vio por lo menos mucho más complicada esa situación, ¿no? Bueno. Es la que estaba entrando a los créditos hipotecarios, por ejemplo. Sí. Fuiste a la clase media baja. Sí, ahí tenés 42.000 pesos de ingreso mensual promedio. Actualizado por inflación serán 60.000 pesos. Ponele, que este año termine en ese promedio, número. sí. Que ahí esto es donde generalmente hay mucha más controversia. Dicen, con esa plata no se puede vivir como la clase media. Eso es un... La verdad es que ahí cuando yo señalo, miren que abajo de eso todavía queda el 50, y hay que entender que las clases sociales no solo se miden por ingreso, que es más la lógica americana, sino que se miden fundamentalmente por educación y por empleo. Y si bien existe la idea del arquitecto taxista, termina siendo más un mito que una realidad de la estadística social. Lo que vos ves, Maxi, es que a mejor educación, mejor empleo y por ende mejor nivel de ingreso. Eso te demuestran todos los estudios sociales que hay en la Argentina, ¿no? Bueno, y abajo de los 30.000 pesos tenés el 50% de la población argentina. Muchísimo, Que claramente. El 50% de la población argentina vive con menos de 30.000 pesos, actualización por inflación, pueden ser 35.000 Sí. pesos, 38.000 pesos mensuales. Sí. Y ahí eso no, mucha gente cree, bueno, todo eso es pobreza. No, la pobreza en los hogares, como está señalado ahí, es 23% de los hogares y es 32% de la población, que es el dato que publica el INDEC en el cierre del año pasado, ¿no? Que viven Segundo promedio con 15.000 pesos mensuales. Sí. Más o menos. Entonces ahí vos ves que realmente la situación es muy complicada, mucha fragilidad. Dos datos con respecto a esto. La pirámide, grosso modo, no se mueve desde el año 2011, Maxi, que la economía no crece. O sea, no ha habido movilidad social en Argentina. Empeoró claramente en la parte más de abajo por el último incremento de la pobreza. Y finalmente lo que vos ves acá es una sociedad estructuralmente fragmentada, coagulada esa fragmentación y donde conviven varios países dentro de un mismo país. O sea, la Argentina no es una sola cosa, son todas esas realidades muy distintas. Bueno, ahora lo vamos a enganchar con el escenario político, a quién está apostando, qué voto busca Macri, qué voto busca Cristina, y también con el escenario económico. ¿Quiénes son los que están penando para llegar a fin de mes y quiénes son los que pueden tener un puchito de ahorro para comprar dólares? Que también son las preocupaciones hoy. A ver, ¿querés ir con eso, Matías? Pero rápidamente, a ver, Guillermo Oliveto, ¿quiénes son los que a duras penas llegan a fin de mes? Que cuando ahora se conozca el índice de inflación de abril, si da 3,5%, va a dar un anualizado de inflación del 56% anual. Esa va a ser la inflación anual en la Argentina, abril de este año, abril del año pasado. ¿Quiénes son los que están apenas llegando a fin de mes? Que si se cae el plan social, bueno, hay un drama familiar. Mira, Maxi, yo creo que hay que mirar ahí tres grandes cortes. Vos tenés la clase alta y la media alta. Primero, transversalmente todos tienen problemas, todos tienen quejas, todos están enojados, decepcionados, lo que vos quieras. Ahora, la realidad fáctica es muy distinta. Arriba vos tenés mucho más resto, todos tienen que en algún punto bajar un escalón o acomodarse, pero no es lo mismo dejar de viajar o no cambiar el auto o no comprar un electrodoméstico que tener problemas para el abastecimiento de la heladera o la alacena, ¿no? En la clase media-baja la situación es, la más relevante ahí es qué pasa con el empleo. Digamos, si hay pérdida o no de puesto de trabajo, Acá. porque eso te implica en la amarilla, en esa, te implica caer al naranja, digamos. Y de ahí para abajo, hoy la situación es muy apretada en términos de lo más básico. Pensá que en ese segmento de abajo, todos los dos de abajo, los alimentos pesan el 50% de los ingresos del presupuesto, de los ingresos de un hogar. Impresionante. Fíjense que hoy la inflación de alimentos está arriba del 62% anual. Ahí es donde 62% anual. Este es el drama social que está generando la inflación y dicen algunos, es el segmento de la población que hoy está más cercano a Cristina Fernández de Kirchner. Sí, es un segmento donde Cristina está en el conurbano, en los sectores bajos y medios bajos, con una intención de voto muy, muy elevada. ¿Cuáles son los sectores a los que Macri trata ahora de alguna manera están desencantados y recapturar? Y por eso el freno a los aumentos de tarifas, mucho golpe acá en la clase media. Ahí hay mucho transporte público. ¿Y cuáles son los sectores que el gobierno teme que le empiecen a correr al dólar con los plazos fijos y con los ahorros en pesos? ¿Dónde están los ahorros que podrían correr al dólar en los próximos meses?
A ver, lo que estamos hablando es ahora capacidad de ahorro. ¿Y acá? ¿Hay nada más que acá? No, hay en la clase alta, hay en la media alta, Maxi, en las dos. 10, 15, en estos dos sectores. Sí, en esos Acá hay dos algo de capacidad de ahorro. Sí, más, son los que menos. pueden comprar o un puchito de dólares o un poco más de dólares. Pero muy poquito, fíjate Y por que eso. tienen plazos fijos en pesos en el Bueno, sistema ahí sí. financiero. Sí, Y claro. que si se asustan en los próximos meses pueden ir corriendo al dólar. Esta es la preocupación. Estamos hablando de menos del 20% de la Ponele. población. Grosso modo, sí. Con la suba del dólar, que subió de 20 a 40, se duplicó, o más de 40, y la caída del salario real por la disparada de la inflación respecto a tu salario, que a este sector de la población le quedó muy poco ahorro en el bolsillo para ir a comprar dólares. Pero ojo que este sector de la población ya tiene plazos stock. fijos, un stock de ahorros en el banco, hoy los tiene en pesos, en algún momento puede ir a correr al dólar. Sí, ahí depende mucho, Maxi, de cuánto la gente se asuste o no, digamos. Parece que un elemento a considerar de acá en adelante, y lo hemos charlado muchas veces en otras circunstancias, es que a este mercado todavía le faltan los sueldos nuevos, Maxi. Yo creo que eso en algún punto va a oxigenar algo la situación que tuvimos en el primer cuatrimestre en términos de consumo, que fue muy difícil. Si tomás los datos del primer trimestre, están cerrados, la caída del consumo masivo es 9%, es un número muy grande. Yo creo que va a ir de acá en adelante de menos a más para terminar el año en alrededor de -2, que sigue siendo un número difícil, pero mejorando progresivamente porque le vas a agregar ¿cuánto? 30, 35, 40% de dinero a un mercado que hoy no lo tiene. O sea, desde el punto de vista técnico todavía 2019 no empezó, porque en definitiva tenés la misma pérdida de poder adquisitivo o más que la que tuviste el año pasado. Impresionante, 9% de caída del consumo en los primeros En los primeros 3 meses del año, el cuarto acompaña en esa liga. Sí. Caída del consumo, que obviamente involucra a todos los sectores. En este sector, me imagino que es más bienes durables. Estamos hablando de electrodoméstico, electrónica, auto. En este sector es básicamente alimentos. Fundamentalmente alimentos. Caída del consumo de alimentos. Obviamente todo esto potenciado por la desaparición del crédito. Acá había sectores que eran sujetos de crédito y que compraban muchas cosas a crédito. Se desapareció el crédito. Eso es lo que le pega mucho al sector de durables. El sector de durables está en el orden del entre el 35 y el 50% de caída en el arranque del año.